De la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, les agradezco muchísimo que estén aquí. Y le agradezco mucho a dos personajes, y lo digo como personajes, porque son dos grandes escritores, narradores, divulgadores de la historia, y creo que ni Héctor de Mauleón ni Alejandro Rosas necesitan presentación. Gracias, de verdad, a nombre de la universidad, mil gracias. Muy buenas noches. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros en este viernes. Sí es viernes, ¿verdad? Viernes. Para mí es un honor venir, ya es mi segundo año consecutivo. Espero seguir viniendo en los siguientes. Eso hablaría de que estoy produciendo y demás, pero siempre es un placer venir a esta ciudad porque por toda la historia que encierra, por el ambiente, o sea, realmente es muy reconfortante de pronto salirse de la megalópolis que tenemos allá en el Valle de México para venir aquí a platicar y a conversar con ustedes. Y en esta ocasión a mí me encanta poder, ya he tenido la oportunidad de estar con mi querido Héctor de Mauleón en varias mesas, algunas polémicas, algunas de personajes, algunas de la revolución, pero hoy yo estoy muy contento porque para mí Héctor de Mauleón ha sabido realmente recuperar aquello que se perdió en muchos sentidos, que es esas pequeñas historias que son de la vida cotidiana y donde se encuentran, yo creo que las claves de lo que somos en cuanto a la vida cotidiana, en cuanto a la formación de la sociedad, en cuanto a como país. Y bueno, yo celebro este super éxito, realmente que un libro de historia, en este caso 2 volúmenes de historia de la ciudad oculta, ya sea un bestseller en México, está llegando casi a los 50,000 ejemplares en 4 meses. Habla muy bien de los lectores y habla muy bien de que la gente hoy está ávida de historia y de conocer historias. Y en este caso yo lo que quiero hacer con Héctor es una charla porque hace ratito que estábamos comiendo aquí muy a gusto con nuestras anfitrionas, así como lo ven, saca su libretita y escucha alguna historia que puede interesar y entonces toma nota, así que tengan mucho cuidado cuando platiquen con él de lo que cuentan. Porque como buen cronista, y cómo se pronuncia, y qué año fue, y cómo es el nombre, y cómo es el apellido, porque al final de eso se trata. Y yo creo que exactamente estos 2 volúmenes nos hablan de lo que fue el inicio del México que conocemos. Y a mí me gustaría, desde luego, yo creo que ustedes tienen que acercarse a esta obra para conocer esos detalles de lo que fue el México que nos ha dado origen a lo que es toda la República. Pero muchas historias de la vida cotidiana, cosas que quizá uno ya no se acostumbraba o ya no nos acostumbramos a reconocer o a recuperar. Por ejemplo, aquí hace ratito nos hablaban de la gran inundación de 1933, si no mal recuerdo, por ahí nos dijeron. Héctor recupera la gran inundación de 1629, de 3 años de la Ciudad de México, más de 30,000 muertos, o recupera el día en que hoy pensamos en estas manifestaciones, no, es que son medio violentas la gente. Violentos, 1692 quemaron el Palacio Virreinal, completito. O sea, lo que conocemos hoy como el Palacio Nacional ya no es lo que era antes de ese año. Y así va recuperando los primeros taxis y la historia de Marina o la Malinche, mal llamada Malinche, que si terminó sus días de una manera distinta de como nos dicen, a un Cortés que todavía sigue penando. Bueno, y lo vemos ahora con todo lo que ha sucedido con el presidente que pide una disculpa o solicita disculpas de España por todo lo que ha sucedido. Creo que la historia al final se mueve y es dinámica. Y yo creo que vale la pena que empecemos a platicar, Héctor, porque creo que aquí a quien vale la pena escuchar es a ti, porque has hecho una labor prácticamente arqueológica. El otro día hace ratito me saboreaba, perdón, pero ya conoció el Zompantli, el gran Zompantli de Tenochtitlán, entró y yo no he podido verlo más que en fotos. Eso sí me da envidia, y no de la buena y esas tonterías, es envidia de la mala, así de ojalá no vuelva a tener una oportunidad así en su vida, y yo sí. Pero está padre porque al finalmente nos viene a contar. Entonces, Héctor, a mí me gustaría empezar porque tienes estas 2 vertientes. La primera pues es la del periodismo duro del que hablábamos, o sea, tu columna donde criticas al poder, donde te acercas a lo que está sucediendo con la inseguridad, toda esta descomposición que venimos viendo. Pero por otro lado,
te acercas a esas historias que yo creo que tenemos que mantener vivas. Tú lo has logrado a través del Foco ya de más de 10 años, comentabas. Y bueno, y este tipo de tus artículos de mucho tiempo históricos, de crónica histórica de la ciudad en el Universal, ahora vemos mucho de eso en esta obra de la ciudad oculta. ¿Por qué recuperar? O sea, ¿qué tenemos que recuperar de esa historia cotidiana? Gracias por estar aquí, gracias Alejandro, gracias por la invitación, es un verdadero honor. Estamos viviendo un momento de verdad extraordinario en términos de lo que va a ocurrir con la memoria histórica. Hace 500 años le llevaron a Moctezuma un baúl que había aparecido en la playa, en las costas de Veracruz, probablemente lo había arrojado ahí un naufragio. Entonces se lo llevaron y lo abrieron y adentro había unas ropas extrañas, una espada de un material que ellos no conocían y que no se podía romper. Como para describir o tratar de explicar el azoro que pudieron haber sentido ellos, imaginemos que cae un artefacto extraterrestre, que lo encontramos por ahí, lo abrimos y está lleno de cosas que no comprendemos. Entonces, en el momento en el que esto pasa, en la Ciudad de México estaban ocurriendo muchísimas cosas. Bueno, México Tenochtitlan, no existía la Ciudad de México. Salía una mujer de noche a gritar: hijitos míos, ¿a dónde os llevaré? Se acerca el fin. Esto se volvió con el paso del tiempo en la leyenda de La Llorona, pero fue una de las advertencias que recibieron los mexicas de que su mundo se iba a acabar. Causó tanto temor que Moctezuma le pedía a la gente que si encontraba a la mujer que lloraba, le preguntara por qué estaba llorando. Y al mismo tiempo llamaba magos, sacerdotes, gente que interpretaba los sueños, para que le dijeran qué significaba todo lo que estaba ocurriendo. Aparecían cometas, se incendiaban sin razón los templos, comenzaban a hervir el agua de los lagos, había una serie de prodigios que ellos no alcanzaban a comprender. Los mexicas creían que la naturaleza o que los dioses les hablaban a través de prodigios. Una vez encontraron un pájaro en las lagunas, en la ribera de la laguna, los pescadores, y se lo llevaron. Y ese pájaro tenía una diadema en la cabeza en la que había un espejo, dicen las crónicas. Y cuando Moctezuma se asomó a ver en el espejo, vio que venían por el mar unas como torres acercándose, y vio que venían unos hombres montados en unos como venados en actitud de pelear. Y entonces le pidió a los sabios que le dijeran qué significaba eso, y nadie les sabía decir qué significaba. Pero al mismo tiempo había muchas noticias de que algo estaba ocurriendo, porque desde que él llegó al trono de México Tenochtitlan, ya había contactos en Yucatán, ya había naves recorriendo las costas, ya había avistamientos, por decirlo a la manera de Maussan, ya había avistamientos de esas naves que ellos no entendían qué estaba pasando, unos hombres amarillos de cabelleras largas, vestidos con unas vestimentas muy extrañas, y que les obedecía el relámpago. Entonces todo eso causó mucho resquemor, y todo eso pasó hace 500 años. En noviembre se van a cumplir 500 del primer encuentro, de la primera vez que se ven las caras Cortés y Moctezuma, en lo que hoy es la avenida Pino Suárez, a unas cuadras del Zócalo, donde hoy está el Hospital de Jesús. De hecho, Cortés mandó levantar el hospital ahí para conmemorar el lugar donde se vieron. Y cuando uno lee a Bernal, cuando uno lee al propio Cortés, de cómo fue ese encuentro, es algo que yo creo que tú estarás de acuerdo, Alejandro, cualquier historiador, cualquier amante del pasado se moriría por ver. Aparece toda la comitiva de Moctezuma, él ataviado de plumas, lleno de joyas, lo llevan en andas, el pueblo no lo puede mirar, entonces por donde pasa todos bajan la cara, y por el otro lado vienen los otros, con los caballos. Habían hecho un performance, ¿no?, para espantar a los indígenas, que consistía, Cortés ya lo había diseñado, porque se había dado cuenta el gran temor que esto ocasionaba, que consistía que en donde aparecían, venían 13 jinetes galopando venían a todo galope, y tronaban las escopetas, y entonces pues, todos iban corriendo diciendo ¿qué es esto?, ¿no? Pensaban, algunos cuentan las crónicas que algunos indígenas les hablaban a los caballos, pensando que eran pues seres pensantes que venían con ellos.
Y entonces todo esto ocurre, justamente este año se cumplen 500 años de eso. Y justamente hoy, lo comentaba Alejandro, estamos en la polémica de si se debe pedir perdón o no se debe pedir perdón por la conquista, y yo creo que es una ocasión extraordinaria para volver a discutir todo esto, porque en México mucha gente dice nos conquistaron, nos sometieron, nos esclavizaron, y eso es algo que va a ser muy interesante discutirlo, porque no nos, sino los sometieron, los esclavizaron, los explotaron, pero eso fue al pueblo mexica, porque nosotros nada más somos la mitad mexica, la otra mitad es lo que no ha querido ver la historia, es precisamente esa parte española. Estaba leyendo, me daba mucha risa una senadora de Morena que pedía que quitaran las estatuas de Colón y de Cortés y le cambiaran los nombres a las calles, pero la senadora está pintada con el cabello de güero, como sajona, ¿no? Y además no hay ninguna estatua de Cortés, al menos que yo recuerde, en la Ciudad de México. No hay, precisamente por eso. Hay una historia muy interesante relacionada con Cortés, y es que ha sido un problema. Los mexicanos tenemos un problema con los huesos de los héroes o de los próceres. Los huesos de Morelos están perdidos. Se pensó durante mucho tiempo que habían aparecido los huesos de Cuauhtémoc. Pero de cuando era niño. Sí, porque decían, pero es que el cráneo está chiquito, decían, no, es que es de Cuauhtémoc cuando era niño. Exactamente. Y los huesos de Cortés fueron un problema porque Cortés murió en España, pero dejó dicho que quería ser enterrado en México, en Coyoacán, y ordenó que se hiciera un convento y quería ser enterrado en ese templo. Él estuvo mucho tiempo en España, lo cambiaron 2 veces de tumba por distintos problemas. Finalmente lo trajeron, atravesó el mar, pero no había un convento en Coyoacán, entonces lo enterraron en Texcoco, porque ahí estaba enterrada su mamá y una de sus hijas. Y ahí permaneció unos años. Luego murió un hijo suyo, su último descendiente, yo creo que ya era como su nieto, y lo enterraron en el templo de San Francisco, que es donde hoy está la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México. Y aprovechando que iban a enterrar al descendiente, se trajeron con gran pompa todo el virreinato, los nobles, etcétera, fueron a ese lugar y ahí enterraron los restos de Cortés, y ahí quedaron como 150 años en una urna de cristal envuelto en un paño finísimo, y los frailes se pasaban una llave de oro para abrir la urna de generación en generación. Siempre había un encargado de tener la llave y se la pasaba al otro. Y de repente dijeron, pues ya vamos a llevarlo al Hospital de Jesús, que es el que él fundó, es el primer hospital de América, el más antiguo, y ahí vamos a poner los restos. Entonces lo llevaron y ahí lo depositaron junto a una estatua. Llegó la independencia, llegaron a México los huesos de los héroes patrios, de Morelos, de Hidalgo, los exhibieron en la Catedral Aldama, todos los que cayeron en la primera oleada, y en 1823 había un clima de nacionalismo exacerbado, ya estaba ahí el germen del odio a lo español, y entonces corrió la idea de que iban a ir el pueblo a desenterrar los restos y a patearlos por las calles, los restos de Cortés, para vengarse de la independencia y de todo lo que había pasado. En la independencia pues sí fue una guerra, se hicieron cosas terribles a los españoles, y los españoles, los realistas, hicieron cosas terribles durante esos 11 años de guerra. Entonces los ánimos estaban muy exaltados, y para que no fueran a profanar los restos, un historiador y escritor conservador, Lucas Alamán, los desenterró y los escondió en secreto, los movió unos metros, los escondió en secreto, y dejó un mapa donde estaba la ubicación de los restos, y se le entregó a un diplomático español, pero el diplomático, quién sabe qué pasó, y los papeles estuvieron perdidos 150 años, entonces ya nadie sabía dónde estaban los restos de Cortés. Yo recuerdo un ensayo de Carlos Pereira a principios del siglo XX en el Porfiriato, que hace un ensayo buenísimo, manejando todas las posibilidades de qué pudo haber pasado. Se lo llevaron a Italia, está enterrado en España, sí los desenterraron y los patearon y no supimos, en fin, fueron haciendo toda una serie de hipótesis, hasta que finalmente en 1946 un funcionario de la embajada española sacó el papelito y lo llevó ante las mayores autoridades virreinales y les dijo: nosotros tenemos esto que entregó Lucas Alamán hace 130, 150 años. Entonces un domingo, a mí me hubiera encantado ver eso, Francisco de la Maza, Alberto María Carreño, varios estudiosos del México virreinal se juntaron en el templo, cerraron el templo,
con unos albañiles, caminaron siguiendo el papelito y dijeron aquí, rompieron y efectivamente apareció la urna envuelta como estaba en las descripciones. Entonces se la llevaron a Lina para que la analizara, a ver si era posible que sí fueran los restos de Cortés, y resulta que sí eran, pero de un Cortés que no nos imaginamos, porque siempre vemos al conquistador con su armadura, con la barba, la espada, en esta actitud dominante, etcétera, pero en el momento en el que murió ya nada más le quedaba un diente. Entonces la calavera solamente tenía un diente, estaba todos los huesos llenos de roturas de las batallas y también del avance de una enfermedad venérea que tuvo y que le carcomió los huesos. Y entonces total determinaron y dijeron sí es Cortés. Y entonces le dijeron al presidente que era Ávila Camacho. No, Alemán. No. 46, 7, no, era Ávila Camacho, ¿no? 48. No, Alemán 46. 34, 46, pero era Ávila Camacho todavía no llegaba Alemán. Y le dijeron, podemos hacer un monumento y ponerlos en una rotonda, celebrar que aparecieron, podemos. Entonces el presidente les dijo, no pueden hacer nada, porque esta herida no se ha cerrado y México no está listo para esto. Vuélvanlos a poner, a esconder ahí, y que nadie sepa que esto pasó. Entonces, si uno va hoy, 2019, al Templo de Jesús, del Hospital de Jesús, no hay ninguna señal de que ahí esté enterrado Cortés. Se tiene uno que meter hasta atrás del altar y fijarse muy bien para encontrar una pequeña plaquita que dice Hernán Cortés, la fecha de nacimiento y la fecha de la muerte. Porque no hay una calle Hernán Cortés, no hay una estatua Hernán Cortés, no hay la menor concesión a Hernán Cortés, porque privó, igual ahorita más adelante podemos platicar de eso que me parece muy interesante, porque privó el triunfo político de una visión de la historia que no podía conceder eso. Y también claro, revalorar a la Malinche, porque siguen pensando que la Malinche, solo malinchismo, etcétera, se sigue pensando que fue una traidora, que traicionó y que ella fue en parte la culpable de lo que nos pasó, sin entender que ella venía de un pueblo sometido por los mexicas, donde hacían 60,000 sacrificios en el Templo Mayor y se los comían a los pueblos que estaban sometidos, que los tenían sometidos a un vasallaje tremendo, y que entonces había una guerra tremenda, no había una nación, no había un México, eran unos reinos que estaban peleando a muerte y que se comían, se devoraban. Por eso cuando cae Tenochtitlan, de hecho una parte del mito es que Cortés destruyó la ciudad. Cortés no quería destruir la ciudad. Dice Bernal que estaba maravillado con la belleza de la ciudad y no quería tirarla, y que les advirtió varias veces, ya ríndanse, pero finalmente cuando cayó la ciudad, quienes entraron y se dedicaron a la destrucción, al saqueo y a comerse a los niños y a las mujeres, etcétera, fueron los aliados tlaxcaltecas, texcocanos, tecpanecas, etcétera, que se habían ido sumando precisamente por él. Entonces la Malinche venía de uno de esos pueblos, no tenía por qué tenerle una lealtad a quien tenía oprimido a su nación. No, claro, y además, efectivamente, como tú lo vas planteando, esta manipulación de la historia, ¿no? Encuentran los restos de Cortés autentificados, porque eso sí se autentificaron con pruebas físicas, antropomórficas, todo tipo de pruebas se le hicieron, además de los documentos que acompañaron el hallazgo en ese año. Pero entonces, ¿qué hace Alemán cuando llega a la presidencia? ¿Cómo era posible que tuviéramos a los del peor villano de la historia y no a los del primer héroe defensor de la soberanía nacional? Y entonces es cuando se urde toda esta historia para encontrar los que supuestamente son los restos, que también lo cuentas en algunos pasajes, de Cuauhtémoc. Y de pronto, así de la nada, 1949, supuestamente por unos documentos que encontraron, la maestra Eulalia Guzmán, que era una arqueóloga ultra super nacionalista plus, o sea, de esas así de hueso colorado, de pronto dice, no, pues me llegó a mis manos un documento extrañísimo que dice dónde están los restos de Hernán Cortés, ¿no? Entonces uno veía el mapa y aquí están los restos de Cuauhtémoc, de Cuauhtémoc. Y entonces se va a Ixcateopan en Guerrero, llega al templo de la Asunción, me parece, y exactamente en el altar, mueven el altar y resulta que están los restos de Cuauhtémoc, pero hay restos de niños, como decía Héctor, de mujeres, de animales y todo. Bueno, Alemán decretó, a pesar de que todo el mundo decía no son los restos de Cuauhtémoc, no hay manera de demostrarlo porque ni siquiera había restos de adulto hombre.
Bueno, pues Alemán por decreto dijo, pues sí son los restos de Cuauhtémoc, y de ahí la prensa al otro día o a las semanas después decía, sí, son los restos de Cuauhtémoc, pero de cuando era niño. ¿Pero por qué? Por este afán exactamente de negar una parte en ese nacionalismo que es muy rancio que se construyó entre los años 30, 40, 50, ese nacionalismo revolucionario, no cabía la posibilidad de pensar un país surgido no de un abuso sistemático, porque como lo dice Héctor, la conquista era imposible que Cortés con sus, a lo mucho llegó a tener 1,200 soldados españoles, 1,500, seamos generosos. O sea, era imposible con 1,500 hombres derrotar al temible y poderosísimo Imperio Azteca, que tenía, al menos en la ciudad, se habla de hasta 150,000 o 200,000 habitantes, un pueblo guerrero por naturaleza. Entonces, evidentemente Cortés lo que hace es olfatear perfectamente bien las circunstancias y de pronto hace alianzas con todos y entre todos le dan en la torre a los aztecas. Y la fundación de muchos de los lugares, sobre todo ya hacia el norte del país, se da gracias a las expediciones que fueron acompañadas por tribus indígenas. Por ejemplo, Saltillo y toda la parte de Coahuila es casi colonizada por los tlaxcaltecas, desde luego acompañados por los españoles. Entonces, yo sí creo que a partir, por ejemplo, de todas estas historias que vas contando, de crónicas que parecerían quizá, que son desde luego entretenidas, y muchas son insólitas, o sea, yo creo que muchas tendrían que entrar en un México bizarro posterior, aprovechando el momento, porque hay cosas verdaderamente insólitas, pero exactamente este tipo de cosas, por ejemplo la Malinche, para empezar no tendríamos que llamarle la Malinche, ella era Malintzin, tú lo dices en tu crónica, era Marina cuando ya es bautizada, y Malinche era el término con que los propios indígenas, sobre todo los aztecas, conocían a los extranjeros. Entonces Malinche era Cortés, y hay crónicas, creo que incluso Bernal dice cómo se referían a Cortés: Malinche, tú que llegas aquí ataviado, etcétera. Lo que pasa es que después, con este nacionalismo de los años 30 del siglo XX, es que la designan a ella como la Malinche, y de ahí el término de malinchista. Pero imagínense, tú dices que son 3 veces, aquí creo que en el volumen 1 es donde mencionas, 3 veces ya había sido regalada a Marina antes de llegar a manos de Cortés y tenía 15 años. Bueno, no se sabe lo de la edad. Es que lo de la Malinche es muy interesante, pero tiene que ver con esto que estamos hablando, porque a la Malinche nadie la vuelve a mencionar después de la conquista. Es decir, aparece en las crónicas de Bernal, Cortés la menciona una sola vez a pesar del servicio que le prestó. Sin ella no se hubiera podido llevar a cabo lo que hicieron, porque era la lengua que comunicaba, ella manejaba el maya y el náhuatl, entonces era la lengua que le comunicaba al padre Jerónimo de Aguilar lo que estaban diciendo, y el padre Jerónimo de Aguilar, que había estado náufrago en una aldea maya durante 8 años y había aprendido maya, le iba diciendo a Cortés lo que estaba pasando. Entonces ella prestó un servicio invaluable en eso, pero Cortés solamente la menciona una vez. Bernal es el único que da una descripción, nadie dice su edad, solamente dice moza, muy desenvuelta, muy entrometida y de buen parecer. Y por eso nos hemos hecho la imagen de una jovencita. La última vez que se le menciona es en 1528, ya difunta. No, perdón, en 1529, ya difunta. El esposo, el último esposo, que es el capitán Juan Jaramillo, está en un litigio y citan a un testigo y habla de ella. Y luego Jaramillo, en un juicio, dice que se burlaban de él por estar casado con una mujer ya mayor. Quiere decir que no era esta niña que nos hemos imaginado, pero es parte del mito. Es a tal punto esto que no sabemos en dónde está enterrada. ¿No? Dicen que la mandó a acuchillar Cortés para que no declarara en su contra en el juicio de residencia que le hicieron. Dicen que murió de una viruela. Dicen que Motolinia fue uno de sus confesores. Es probable que esté enterrada donde estuvo el convento de San Francisco por la posición que ocupó. Si es así, entonces sus huesos están abajo de lo que hoy es la calle de Gante, porque esa era la zona del cementerio y hoy es una calle, pero está borrada. Y hablaba Alejandro del incendio del Palacio Virreinal, y es que el libro precisamente comienza con el primer día de una ciudad. Nunca pensamos cómo es el primer día de una ciudad, imaginamos las ciudades un poco ya hechas, pero cuando ha caído la ciudad, se está trazando las nuevas calles, los conquistadores necesitan, y esto pasó en todos lados, un conjunto de cosas esenciales. Necesitan una cárcel para meter a los revoltosos, necesitan una carnicería. Eso es muy curioso, ¿no? Necesitan un herrero, necesitan alguien que venda velas,
necesitan una horca, un lugar para colgar a los, y una serie de leyes. Entonces ellos se juntaban en Cabildo cada tanto tiempo para dar una serie de disposiciones. Nombraron al primer barrendero, al primer peluquero. Una etcétera. academia de danza por ahí de 1530, Sí, increíble. O sea, ¿quién se le ocurre en el siglo XVI una academia de danza? Ordaz, el músico, le decían, que pues, todos tenían que vivir de algo, y sabía eso. Entonces El perreo del siglo XVI. Puso una escuela. Venía en la conquista, pero ya claro, cuando se pusieron, pues, ¿de qué voy a vivir? Pues yo sé bailar y sé cantar y sé tañer instrumentos. Entonces puso una academia que, por cierto, quedó enfrente del primer prostíbulo. El primer prostíbulo estuvo en la calle de Mesones, que hoy se llama Mesones, porque ahí pusieron lugares que pudieran recibir a los arrieros, a los que venían a hacer comercio, etcétera. Imaginemos una ciudad pues, de aventureros, de gente que venía a buscar fortuna. Entonces hicieron unas hospederías en lo que hoy es Mesones, donde podías meter, tenía un corral para que metieras tus caballos o tus burros o tus mulas, tenía un lugar para dormir y te daban de comer, desde luego lugares llenos de chinches, etcétera. Bueno, y tú citas, mencionando las actas de Cabildo, que te ofrecían pan, vino y carne. Interprétenlo como quieran. Sí, sí. Y tenía que tener el precio a la vista, claro, de lo que te iban a cobrar. Y entonces dijeron, pero también hace falta un lugar. Ya tenemos la cárcel, ya tenemos la horca, ya tenemos el mercado, ya tenemos el peluquero, que nos falta. Sí. Entonces dijeron, no, pues una ciudad de hombres, donde la honra de las mujeres está en riesgo continuo, porque estos andan como animales después de atravesar el mar y estar aquí viendo que se roban y todo esto. Entonces dijeron, estamos una casa de tolerancia, le llamaban casa de mancebía, para que fueran los mancebos ahí. Es muy interesante porque nosotros repetimos muchas cosas sin conocer bien el origen. Por ejemplo, para que supieran la gente que andaba en la calle de qué se trataba la casa, le ponían una ramita en la puerta, de ahí viene la ramera. Cuando decimos no nos imaginamos, pero es que era la señal para que la gente supiera que ahí. Y luego, las leyes que dio el rey decía, cada casa debe estar administrada por un padre o una madre. De ahí viene padrote, madrota. Es verdad. Sí, no, claro. Y entonces, bueno, fueron el acontecimiento de la Nueva España, la instalación de la casa, ¿no? Porque dicen que pues, todo era un ruidero y todo el tiempo estaba yendo gente y música. Entonces el músico que estaba enfrente pidió que le dieran licencia para cambiar la escuela, porque no se podía con el escándalo. Dicen que hasta Zumárraga denunció a unos sacerdotes que decían, vamos a ir a buscar ídolos de noche para destruirlos. Y se iban y aparecían ahí. Así se llamaba aparecían el ahí ídolo. Y un día, bueno, en fin, ya nos podemos perder, pero Pero no, yo creo que vale la pena esto que cuentas, porque al final esas son las historias de la vida cotidiana que van formando la historia de la ciudad, y de ahí viene todo tu recuento, pues prácticamente hasta principios del siglo XX. Por ejemplo, quién sabe que en la época de Maximiliano se hace un censo, y entonces hacen un censo de prostitutas con fotografía. Y entonces, además, categorizadas, es increíble, y está publicado, creo que las imágenes las tiene la universidad, la UNAM, pero es increíble ver las de primera categoría, las de segunda, y perfectamente como las tarjetas de visita del siglo XIX de las prostitutas que había en la Ciudad de México en tiempos de Maximiliano. No, ahí en estas casas de mesones se hacían causaban mucho revuelo, pero muy pronto las mujeres se volvieron muy ricas. Había una serie de disposiciones, por ejemplo, no podía ser una mujer viuda la que estuviera trabajando ahí. O sea, nada de que se murió el marido y entras a trabajar ahí, eso estaba protegido. Y daban una serie de disposiciones, pero de repente empezaron a ver a estas mujeres. Hay una denuncia del siglo XVIII que es formidable porque trae los apodos de ellas. A una le decían la manteca, no sé si por blanca o por sus carnosidades, a otra le decían la sedacito, a otra les decían las golosas, etcétera. Y andaban en carruaje con sedas y perlas, y algunas ya tenían sirvientes, y iban a la misa de la catedral y les ponían un cojincito para que se hincaran. Entonces la gente decía, no puede ser que estas mujeres anden así. Entonces les prohibieron, hay una ordenanza que les prohíbe andar en carruaje, vestir perlas, llevar esclavas, esclavos, etcétera, y usar cojincito ahí en la iglesia. Pero a lo que iba es a que Alejandro nos hablaba del incendio del Palacio Virreinal. Todo esto se pudo haber perdido. En 1692 hubo un motín por hambre en la ciudad, y la turba se lanzó a saquear el granero de la ciudad, porque ya no se estaban muriendo de hambre, y después, enfurecidos, se metieron al Palacio Virreinal, sacaron arrastrando el carruaje dorado del virrey por el zócalo, le prendieron fuego a todo,
y se empezaron a quemar las dependencias. Y entonces un sabio novohispano, que era Carlos de Sigüenza y Góngora, dijo: se va a quemar lo más importante de la ciudad, que es la memoria y los archivos de la ciudad. Estas actas, desde que se sentaron el primer día los conquistadores, están en tal lugar. Entonces les pagó a unos cargadores y a unos soldados y se metieron entre las llamas con unas barretas y con unos marros y empezaron a cargar, lo que se perdió mucho en el incendio, pero alcanzaron a sacar las actas más antiguas. Se perdieron bastantes libros, pero sacaron las más antiguas donde se ve el principio de la ciudad, y él se las llevó a su casa en un carruaje, y ya cuando se apagó todo, las devolvió, y en el primer tomo, en la última hoja, puso: este libro fue salvado por el cosmógrafo Carlos de Sigüenza y Góngora el 9 de junio de 1692 durante el motín del hambre en la Ciudad de México, no sé qué, y puso su firma como en un acto, pues un poco como de ¿cómo decirlo? Para que le dieran un reconocimiento más adelante de que él había hecho eso. Pues le debemos eso, y gracias a ese gesto de arrojo que se repitió después, 2 siglos después, porque cuando entraron el ejército norteamericano a la Ciudad de México, Santana ya había abandonado el Palacio Nacional, la gente estaba combatiendo, ya no había ejército, pero la gente misma estaba combatiendo en las calles, tirándoles desde las azoteas a los norteamericanos, a pedradas, a cuchilladas, etcétera, y pasó lo mismo. Un erudito que se llamaba Carlos María Andrade pensó: se va a perder el archivo, se van a meter los gringos y quién sabe qué van a hacer con la memoria de la ciudad. Y en medio de las bombas se metió, dejó un carruaje afuera y empezó a cargar las hojas, se salvó, es decir, 2 veces estuvo a punto de perder eso y 2 veces se salvó, y gracias a esos 2 personajes hoy podemos contar cosas como la de la Sedacito, la de los mesones y estas, entre otras muchas cosas, ¿no? No, y además, yo creo que lo fundamental de recuperar todas estas historias a través de los documentos, a través de la memoria oral, al final muchas veces quizá como sucedió el hecho ya no tiene nada que ver con cómo nos llega a nuestros días, pero ahí se impregna de historia, de leyenda, de mitos y demás. Pero imagínense ustedes, la República, nosotros como República vamos a cumplir apenas 200 años en el 2024, en el 21 cumpliremos 200 años de la consumación de la independencia. El virreinato duró 300 años, o la dominación española, como quieran llamarle, 300 años, es decir, todavía llevamos más tiempo de haber sido una colonia o un virreinato de lo que tenemos en tiempo de haber sido o de ser independientes. ¿Y cuál es el conocimiento que tenemos nosotros de esos 300 años? Nulo. Generalmente se resume con, bueno, pues es la conquista, la Inquisición, la Virgen de Guadalupe. Si nos vamos un poquito con más profundidad, Sor Juana y Juan Ruiz de Alarcón, el barroco por ahí, pero párenle, la Universidad Real y Pontificia Universidad de México, pero párenle de contar. Y es realmente, si uno quiere explicarse lo que somos hoy, y no me refiero también a esta leyenda negra de es que los españoles nos trajeron todas las calamidades, eso no viene al caso, sino ya la formación de esa mezcla, esa fusión de pueblos indígenas más los españoles, más los negros que luego trajeron como esclavos, y ya una vez que se consuma la independencia, otro tipo de razas y de religiones y de gente. Obviamente somos un mosaico que nada tenía que ver con lo que era ese México mesoamericano, prehispánico antes de la llegada de los españoles. Y sin embargo, nos hemos negado, en gran medida porque el propio sistema político mexicano del siglo XX nos negó la posibilidad de conocer qué éramos en esos 300 años. Muchas cosas, uno va leyendo La ciudad oculta de Héctor, y entonces uno empieza, por asociación de ideas, a pensar que nos seguimos divirtiendo igual, nos seguimos riendo de las mismas cosas, nos sigue angustiando lo mismo. Es decir, hablamos de inundaciones como la de 1629, y creo que todas las ciudades de México, en todos los momentos, hemos tenido inundaciones terribles. La Ciudad de México nos sorprende, ay, es que se inundó la ciudad, perdón, era un lago. O sea, la mayor parte de la Ciudad de México, que hoy es ciudad, la mayor parte era un lago, que tenía además millones de años hacia atrás. Resulta que se les ocurrió que era buena onda de secar todo, y hoy nos sorprende que se inunde. O sea, al contrario, tendríamos que decir, pues es lo normal. Y sin embargo, nos hemos negado esos 300 años a acercarnos a este tipo de historias. El reordenamiento de ambulantes, primero uno pensaría que eso es una innovación ahora de los gobiernos progresistas,
¿Cuál? Revillagigedo. Los taxis, los primeros taxis que tú mencionas, hacia 1793 con Revillagigedo también, las atarjeas, el alumbrado público, es decir, cosas que hoy ya nos parecen tan naturales que ni siquiera prestamos atención a eso, y de pronto estamos hablando de cosas que tienen 200, 300 años, incluso hasta más. Sí, el carrito de basura, el carro de la basura. Imagínense, hay dos cosas que a mí me preocupan mucho. Por ejemplo, los primeros 250 años de vida de la ciudad no había alumbrado público, estaba a oscuras la ciudad. Y entonces se hicieron esfuerzos como por iluminarla, pero pues nadie hacía caso, porque decían que cada propietario de su casa ponga una lumbre afuera, a menos que para ponerla le tenga que quitar el pan a sus hijos. Entonces decían, pues no voy a gastar en eso. Y hasta que finalmente se fueron iluminando algunas calles, pero hay que imaginar cómo lo que vivía la gente. Había jaurías de perros callejeros rabiosos, había hoyos, entonces salías en la oscuridad total, y había además, es lo que decimos, una ciudad de aventureros que venían a buscar fortuna, y que pues, el crimen estaba como nunca. Y entonces hacían algunos ordenamientos que ya no nos imaginamos, pero si uno tenía que salir de noche, tenía que salir con una lamparita de aceite para que la guardia no te detuviera, y solamente podías llevar armas si andabas con la lamparita, pero si andabas con armas y sin lamparita es que andabas en algo malo. Y quienes tenían dinero pues llevaban un sirviente atrás que les iba alumbrando, y quienes no iban ellos mismos. Y la otra cosa era la basura. No existía la higiene, no existía la idea de que eso era pernicioso. La humanidad había vivido así. Vaciaban los baldes con inmundicias en la puerta de la casa, la tiraban afuera. Entonces tú pasabas y allá en la puerta de tu casa había una montaña de excremento. Hay una crónica que a mí se me hace tremenda de la catedral, del atrio de la catedral, porque pues, mucha gente decía, aquí hay una bardita y no me ven, y se metía. Entonces hacían ahí, y entonces cada semana tenían que llevar un carretón que paleaba, y dicen los testigos, los cronistas, que salía una cosa humeante cuando iban paleando para limpiar, y cuando a la otra semana ya estaba igual. Entonces era un chiquero, las ciudades eran un chiquero hasta que llegó la Ilustración, y con la Ilustración cambió la idea. El primer gobernante ilustrado que llega aquí a México es el virrey Revillagigedo, que dice hay que ordenar todo esto, no puede ser. Entonces dice, vamos a comprar una flotilla fíjate ahora lo de las pipas y todo eso, ¿no? Vamos a comprar una flotilla de carruajes que recojan la basura de la ciudad. Entonces van a ser dos cuadrillas. La primera va a pasar en la mañana y va a recoger toda la basura, todos los desperdicios, lo que quede de la comida, lo que no sé qué. Y el segundo va a pasar de noche, y ese nada más va a recoger las inmundicias, excrementos, etcétera. Y se van a anunciar con el toquido de una campana. Eso lo inventó Revillagigedo, no sé si aquí sigue pasando eso, pero llega el camión de la basura y se anuncia con la campana. Cuando oímos esa campana, lo que estamos oyendo es la Nueva España. La Nueva España, entonces ya primero nadie salía, tuvieron que poner multas y endurecer las penas, porque la gente llevaba 250 años con todas las inmundicias ahí, o las tiraban a los canales. Uno de los primeros reglamentos es que a los indios muertos le iban a dar 200 azotes al que tirara a un indio muerto a una zanja o a la laguna y no lo enterrara. Entonces les daban tratamiento como de animales, es decir, como si se muriera un perro y lo dejaban ahí pudriéndose al sol. Esa era la idea. Entonces nadie obedecía el sonido de la campanita hasta que les fueron poniendo multas, y ha de haber sido tremendo. Imagínense el paso del carruaje de la noche que iba recogiendo la ciudad, lo del contenido de las basinicas y de las letrinas, y luego a dónde tirarlo, a dónde llevarlo. Entonces, pues pasando San Antonio Abada, ya hay un llano, ahí lo podemos echar, o pasando la Lagunilla, allá hay un terreno donde también lo podemos. Son los primeros basureros al aire libre que provocaban la contaminación de la ciudad, que provocaban las epidemias, etcétera. Manuel Paino, todavía en el siglo XIX, habla de esos espacios donde vivían los indigentes que andaban rascando entre la basura a ver qué se encontraban. Entonces uno no imagina el proceso de construcción de la ciudad, y nos han enseñado la historia en blanco y negro, una historia de bronce. Quienes hicieron que pensáramos que Moctezuma fue un cobarde fueron los criollos que les estaban interesados
en pintar a los españoles como esto que hemos aprendido. Y cuando triunfó la independencia y triunfaron los liberales, lo que hicieron los liberales fue buscar la manera de conectar a Cuauhtémoc, que es la última resistencia, con Juárez, ¿no? Saltándose los 300 años y diciendo, nosotros venimos de aquí y somos esto. Y entonces, lo acabo de decir de una manera brutal, Alejandro, duró más la Nueva España que lo que lleva México como república. Nos faltan 100 años para alcanzar el virreinato. Pero igual ya vamos a regresar a ser monarquía. Pero no podemos decir que eso no forma parte de nosotros. Absolutamente. Pero fíjate, otras cosas también a mí me parece, me parece muy relevante, algunas cosas que me parecen, nuevamente, uno no cae en cuenta de ese tipo de cosas porque nos parecen tan normales hoy en día. Tienes una crónica muy padre que es la de, en el Porfiriato, ¿cuáles eran como las grandes aficiones? Bueno, la primera, o una de las 3 primeras, era patinar. Entonces, nosotros hace 7, 8 años, 10, cuando Ebrard gobernaba la Ciudad de México, que empezaron a decir, vamos a hacer una pista de patinaje, en ese caso, en el nuestro del siglo XXI, una pista de hielo parecía un despropósito en una Ciudad de México que en invierno llega a tener 27 grados. Y sin embargo, ha sido un éxito, ya ahorita ya la cambiaron del Zócalo, ya se la llevaron al Monumento a la Revolución, pero desde que la pusieron allá por el 2006, 7, 9, no importa la fecha exacta, el hecho es que a la gente le agradó y la gente va a patinar en la pista de hielo más grande del mundo, en un lugar que no es para nada invernal, no estás hablando de Berlín o Moscú, es la Ciudad de México. Pero bueno, si nos vamos de esos años del siglo XXI, 100 años antes, en el Porfiriato, y eso da cuenta Héctor en sus crónicas, en una de ellas particularmente, había filas para que patinaran. Y entonces, imagínense a las mujeres del Porfiriato pues con sus vestidos largos patinando. Entonces luego tenían que hacer turnos, es decir, el hombre y la mujer no podían patinar en muchos momentos juntos, evidentemente porque era como una falta de pudor. Entonces había turnos para las mujeres y niños y luego para los hombres, pero había 3 o 4 pistas de patinaje en el parque, el Luna Park, que estaba donde hoy está la Secretaría de Salubridad, ¿no? Había otra en la propia Alameda principal, la Alameda Central de la Ciudad de México. En Avenida Juárez, en San Juan de Letrán. Exactamente, y entonces la gente iba a patinar, y estamos hablando de 1890. Esa era una de las principales diversiones de la gente, porque también hay que pensar, nosotros generalmente pensamos hoy en día la Ciudad de México como ese monstruo que casi se une con Cuernavaca, que casi se une con Querétaro, que casi se une con Pachuca. Sí, ya es un monstruo desproporcionado, pero prácticamente hasta muy entrado el siglo XX, la Ciudad de México era lo que hoy conocemos, lo que podría ser el centro histórico y algunas zonas cercanas como la Colonia Juárez, como la Colonia Cuauhtémoc, pero ya Chapultepec, por ejemplo, el castillo, ya era fuera de la ciudad, y no se diga lo que es Mixcoac, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, eran salir de la Ciudad de México para tomarse un día fuera de la ciudad. Entonces todo se movía en la Ciudad de México y lo va contando muy bien Héctor, el comercio, la política, la religión, la economía, el esparcimiento, la diversión, todo. Me encanta la idea de lo que debieron haber vivido los hombres del siglo XIX. Estaban fascinados con las maquinitas y con las ruedas. Entonces, imagínate que te toca ver la llegada pues, del teléfono, las primeras conversaciones, la llegada del cine, de las primeras películas. Hay una crónica maravillosa de Ángel de Campo, de cómo en una de las primeras proyecciones, pues la gente como que todavía no entiende bien qué es, ¿no? Pero hay una proyección en la que hay una persecución y entonces el malo se da la vuelta a la derecha y la policía no lo encuentra y se levanta uno del público y le grita, ¡a la derecha, a la derecha! Nosotros ya vemos las cosas como si nos han acompañado siempre. La primera llamada telefónica cuando se oye que ladrar un perro le ponen un perro para que ladre y le tocan el himno nacional y se oye de Tlalpan a la Ciudad de México, o el primer coche. A mí me encanta esa historia. En 1896 un joven porfiriano muy rico de la familia de Teresa, se llama Fernando de Teresa, se trae un coche de Europa que lo traen en barco y luego lo embarcan, lo suben en un tren de carga y se lo traen en una caja y luego lo llevan en unos carruajes hasta su casa a una cuadra del Zócalo, en la calle donde hoy es la calle de Palma. Bueno, sí, ya era en ese tiempo la calle de Palma. Y un sábado en la noche, a las 12, como para no crear muchos disturbios, sale a probar el coche.
Y entonces, imagínense en una calle, en una ciudad hecha para empedrada, hecha para el trote de los caballos, las carretas, etcétera, sale el aparato ese y con decirles que el titular del periódico al día siguiente era el coche del diablo, no lo jalan caballos. Y entonces decían que cuando pasaba los perros ladraban, las gallinas cloqueaban, las viejas se persinaban, y entonces se armó tal escándalo que el secretario de Gobernación fue a ver qué pasaba y se convirtió en el primer copiloto de la historia de México, porque se subió al lado y lo llevó a dar una vuelta por esas calles para probar eso. Y luego llegaron los reporteros del Imparcial y decían, esto es el futuro, es una maravilla. No sabían que la pesadilla que iba a empezar para México con eso. Porque es muy curioso, esos coches llegaron a vuelta de rueda y hoy siguen andando a vuelta de rueda, porque no hay manera de que vayas de otra manera, pero los ricos del Porfiriato les encantó y en pocos años ya había 1000 coches en la Ciudad de México. Y de la misma manera se enamoraron de la bicicleta, como se enamoraron de los patines, de los velocípedos. Que era un vehículo impúdico para las mujeres. O sea, casi era, sobre todo en Monterrey, algunas crónicas de finales del siglo XIX señalan que era terrible que una mujer se subiera en bicicleta porque era un espectáculo impúdico. Imagínense. No, había toda una discusión sobre si una mujer debería andar en bicicleta, pero discusión en serio, si era impropio, etcétera. Igual el patinaje, ahí decían que era, porque había lugares donde sí podían ir los novios a patinar, y ahí decían que era el único lugar donde los hombres, en lugar de hacer que las mujeres cayeran, las trataban de levantar, ¿no? Claro. Bueno, y también, por ejemplo, ahorita que hablabas de los automóviles, había reglamentos, los primeros reglamentos de tránsito, estamos hablando de 1893, 900, decían, o sea, contemplaban todavía la tracción animal. Entonces, algún reglamento decía, bueno, si tú llevas un automóvil a motor de combustión y encuentras un carruaje, cédele el paso para que los animales no se pongan nerviosos. O sea, ese tipo de cosas. O también cuando se introducen los tranvías eléctricos hacia 1900, la cantidad de accidentes relatados por la prensa eran increíbles porque la gente no se acostumbraba a la inercia provocada por la energía eléctrica en los tranvías. Estaban muy acostumbrados a los tranvías de mulitas, pues que finalmente se iban deteniendo poco a poco por los animales. Pero aquí de pronto pues frenaba de una manera totalmente distinta de como estaban acostumbrados con los tranvías de mulitas. Entonces hay crónicas de, por ejemplo, ataúdes que terminaban rodando cuando empezaron los servicios funerarios a prestar en tranvías eléctricos el servicio para llevarlo al panteón, o la gente que simplemente se subía a los tranvías y que terminaban rodando 2-3 metros porque no sabían en qué momento bajarse. Fue una revolución totalmente, y como dices, al final hoy ya todo eso pareciera que nos llegó. Sí, sí. Ya no hay como un pensamiento de, híjole, ¿cómo surgió? O de dónde, es como seguir. Hoy las nuevas generaciones ya no entienden cuando uno dice, ya me cayó el 20, porque nosotros, los del siglo XX, sobre todo los que nos educamos desde niños de los 70s, 80s, sí sabíamos que metiendo el 20 centavos hacía clic en el teléfono y entonces ya podías hablar. Pero ahora, pues con un celular, ¿cuál es de hecho tienes ahí una crónica del celular 2008 o 2008, 9. Sí. El 20 se acabó, ahora sí se nos acabó el 20 porque ya ese tipo de referencias son totalmente, pues ya ahora sí parte de la historia. Sí, porque también como la tecnología nos ha invadido y ha cambiado las costumbres y los hábitos culturales. Porque ahora uno puede pasar por un restaurante o un bar o un lugar donde hay varias personas y todas esas personas están comunicándose con gente que no está ahí. Todos están callados y hablando con otros que no están. Entre otras cosas, porque esta cosa brutal pues acabó con el arte de la conversación. El arte de la conversación, inventado en Francia en el siglo XVI, era algo que hacía que la gente sintiera delicia por el hecho de conversar con alguien, retar la inteligencia, mostrar la erudición, saber escuchar, saber contestar, relatar cosas que hicieran a la gente volar con la imaginación. Eso duró mucho. Ustedes lo deben recordar, cómo platicaban los abuelos, y era delicioso escuchar esas cosas de un mundo mágico, maravilloso, lejano, en donde todo era distinto. Y todo eso se fue extinguiendo con la llegada de las tecnologías. Pues ya podías hablar por teléfono para informar alguna cosa,
Podías ver la televisión y ya no tenías que estar platicando en la casa. En lugar de platicar 5 horas, veían 5 horas la televisión, y en las generaciones se fue atrofiando el arte de conversar y de transmitir, al punto de que si uno lee las crónicas de Artemio de Valle Arizpe, se da cuenta la cantidad de palabras que ya no se usan, que ya tiene uno que ir al diccionario para ver qué quiere decir, porque eso formó parte del lenguaje común, del lenguaje de las personas, y hoy la mitad o más de la mitad de lo que está escrito ahí lo tenemos que ir a buscar en un diccionario porque no lo conocemos. Y el arsenal de palabras de las que disponen, por ejemplo, los jóvenes, es cada vez más limitado y más reducido. Ya hasta usan muletillas, terminan cada frase diciendo güey, ¿no? ¿Güey? Sí, güey. Hola, ¿güey? ¿qué hace? No, eso más bien es en las redes, pero ha habido transformaciones brutales que vienen por eso, y estos aparatos que nos llevan a fenómenos culturales tremendos. Fíjense, la vida privada es una invención de la vida burguesa. La vida privada comienza cuando antes la gente dormía en la misma habitación y las casas eran extensión de la calle, siempre te estaban viendo. De repente la vida burguesa permitió que hubiera una habitación privada donde la gente se podía meter y estar aislada de los demás. Eso fue tan brutal que de ahí comenzó el arte de la carta, comenzaron los diarios y comenzó un viaje hacia adentro que llevó al mundo al romanticismo, y luego lo llevó al surrealismo, a la exploración interior, que duró 150 años, y al final de todo ese viaje lo que descubrimos es que solamente había vacío. Y entonces algo que la habitación privada inventó era la intimidad. Tú no andabas exhibiendo la intimidad de tu familia, casi lo aprendías, ¿no? Todo se queda aquí en la casa, lo de la casa, la ropa sucia se lava en casa, etcétera, y tu último reducto frente al mundo eran las paredes de tu casa. Pues hoy todo cambió. En las redes lo que haces es exhibir tu mascota, tu coche, lo que estás comiendo, no sé qué, lo que estás bebiendo, todo el tiempo buscando la afirmación, una especie de fama momentánea, de reconocimiento momentáneo, pero que ha hecho que nos convirtamos en una sociedad dedicada al espectáculo a través de una pantallita de cristal. Entonces, todo se ha vuelto un poco vano, todo se ha vuelto, al mismo tiempo que se deteriora la conversación, la forma de estar solo cambia, porque ya no estás solo, siempre estás conectado y comunicado con alguien, aunque estés solo. Y todo esto significa un cambio civilizatorio que todavía no alcanzamos a entender. Está acabándose la ilustración, estamos viendo el fin de la ilustración. Lo platicamos un poco cuando veníamos aquí en el avión. Estamos frente a un cambio cultural que todavía no entendemos y que puede tener consecuencias impredecibles. Y al mismo tiempo, lo que pasó es que nuestro contacto, nuestra relación con la memoria se rompió, porque también nuestros antepasados, nuestros ancestros sabían qué había pasado en la ciudad, por qué tal edificio se llamaba así, por qué tal plaza, qué había ocurrido en tal lugar. Había una relación distinta con las ciudades y para nosotros todo eso se rompió. Pasamos por la ciudad sin entenderla, sin saber, nos llama la atención algo, se ve muy antiguo, quién sabe qué será, quién sabe qué habrá pasado, y son cosas que se van separando de nosotros, y como no las conocemos y como no nos dicen nada, es fácil que las destruyan y las desaparezcan y las conviertan en oxos, ¿no? Ahora todo es la fiebre del oxo. Pero fíjate que también a mí me parece algo que es muy grato cuando vas leyendo los 2 volúmenes de tu obra, Héctor, es exactamente también cómo han cambiado los valores, los patrones. Hoy somos un mundo aburridísimamente políticamente correcto, o sea, toda es corrección política. Tú tienes una crónica muy buena de los niños gordos, que hace 100 años eran vistos como una rareza. Hoy tenemos el primer lugar de obesidad mórbida y demás, pero hace un siglo era como algo raro, entonces se le ayudaba al niño gordo a jugar fútbol, y haces una descripción maravillosa que además casi uno llora de la nostalgia, porque básicamente somos contemporáneos, y me voy a permitir leer esto. Antes de que la organización, es del libro de Héctor, antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la obesidad la epidemia del siglo XXI, ya existían los bombazos calóricos de los Sugus, los Casares y el Boing en Tetra Pak asestaban al público infantil. Había cooperativas escolares rebosantes de chupirules, Cel sodas, chamois, mazapanes, mamuts y sevillanas.
Todavía llegaban a verse las tortas de nata con azúcar y los chicharrones con salsa tamazula que desde un carromato de madera alguien expendía a la salida del colegio. Resultaban toda una sensación. Pero el cuerpo era capaz de procesar tales cantidades de basura porque allí estaba la urbe. Un mundo que se conquistaba hasta que la noche hacía invisible el balón de fútbol. Un mundo en el que cabían los patines, las bicicletas, las avalanchas, el tochito, el escalamiento de árboles, las mil maneras de partirte la cara y regresar a casa con los zapatos raspados y un agujero en las rodilleras de tus topeca nuevos. Bueno, a ver, consumíamos, ¿se acuerdan de las cazuelitas con chamoy? Puta, ¿cuánto plomo no nos tragamos? Hoy serían totalmente, ahora creo que las cazuelitas son de plástico, pero nosotros eran cazuelitas de barro. O por ejemplo, ya en este mundo de lo políticamente correcto, para mí sí es una gran decepción que no podamos decirle al negrito Bimbo, era un pinche negrito Bimbo. Y no había, nadie lo cuestionaba, ahora es Nito. Y entonces si usted, Nito Bimbo, y si ustedes lo ven, es un chavo de tez blanca, pero con el pelo afro. Entonces ya nos quitaron hasta el privilegio de llamarle negrito al negrito Bimbo. Ahora habría que llamar afroamericanito. ¿Por qué? Porque ¿cómo íbamos a decir un negrito Bimbo? Hoy cosas que quizá en los 70s, cuando nosotros crecimos, que éramos chavos, el Chavo del Ocho era total y absolutamente políticamente incorrecto. Hoy sería perseguido por todas las autoridades, derechos humanos y demás. Cómo se maltrataban unos a otros, don Ramón pegándole al Chavo, el Chavo jalándole las coletas a la Chilindrina, don Ramón pegándole a Kiko, todos contra todos, buleando a Ñoño. Pero al final eso también te va reflejando lo que tú dices, cómo cambian las épocas. Quizá antes el gordito era alguien que no era susceptible de ser buleado, que yo creo que el bullying es el término de hoy, pero yo me acuerdo que en todos los momentos de la escuela sí, ha pasado. No, además tomábamos agua de la llave después de los partidos, ¿no? Y éramos indestructibles en ese sentido, porque podíamos usar la ciudad. Esto es un lugar común para la gente más o menos de nuestra edad o mayor, y para los jóvenes ha de ser algo muy extraño, pero la ciudad formaba parte de nuestra vida y ahora no. La inseguridad nos la arrebató. Hoy los niños crecen encerrados frente a una pantalla y esa es la manera en la que transcurre su infancia. A mí se me hace completamente dramático. Yo creo que no sabemos, hay algo que nadie ha medido. Llevamos en este país 13 años viendo violencia desmedida, encajuelados, encobijados, descuartizados, masacrados todos los días, en todas partes. Y eso comenzó a pasar así ya imparable desde hace 13 años, desde 2006. De manera que hay ya una generación de jóvenes que hoy deben tener 23, por ahí 18, que toda su vida, todo lo que recuerdan es esto. Y la herida psicológica que les debe haber dejado esto, nadie la ha medido. No sabemos esos mexicanos cómo viven, cómo van a vivir en el futuro, cómo es su vida y cómo fue su infancia. Porque yo pienso en mi infancia y la verdad es que el robachicos me daba miedo, ¿no? No te vayas para allá porque te va a llevar el robachicos. El hombre de la bolsa. Sí, o de vez en cuando todavía había un perro rabioso que aparecía, no, es que un perro que tiene rabia. Eran las cosas que nos daban miedo, y es brutal en lo que se convirtió este país y cómo nos cambió la vida, cómo nos arrebataron la vida, cómo nos arrebataron la noche, cómo nos arrebataron ciudades enteras, nos arrebataron las carreteras, nos arrebataron la calma, la paz, y eso lo acaba de decir Alejandro. Nosotros podíamos salir a jugar fútbol hasta que no había luz. Ya cuando no había luz y no llegabas, ya tenías un problema. Pero si había luz, no podías andar, ir, venir, etcétera, y algo cambió radicalmente eso. Pero lo que yo creo que sí es tremendo es esta forma de la soledad, que consiste en estar todo el día frente a una pantalla, supuestamente conectado, pero al mismo tiempo profundamente solo, profundamente aislado, con solamente relaciones digitales con el mundo, porque el mundo se volvió un lugar hostil, inhabitable, etcétera, y no hemos reflexionado sobre eso. Entonces, pues todo esto de los 500 nos da
material para pensar en muchísimas cosas. Somos tan parecidos al siglo XVI y el XVII y el XVIII. Realmente yo creo que lo que motiva la lectura de estos dos volúmenes de Héctor es eso. Yo creo que no importa que no sean habitantes de la Ciudad de México, porque al final ahí se refleja lo que ha sido el país en general, las maneras de divertirse, las preocupaciones de otros tiempos. Seguramente en el momento en que le entren a esta lectura tendrán muchas ideas de lo que ha sido su infancia aquí, o de donde sean o de donde vengan, no importa, porque al final es parte de lo mismo. Todo lo que eran nuestros juegos infantiles, o lo que contaban los abuelos, o lo que contaban ya los libros de historia. Yo creo que al final eso es lo que vale la pena de recuperar, este tipo de crónicas, que son muchas, y cada crónica trae 7, 8 además, que podríamos decir subcrónicas, datos, el periódico, el libro, el autor, una anécdota que se suma a otra. Entonces realmente es un deleite poder leer, porque empieza uno a hacer todo este ejercicio de la nostalgia, todo este ejercicio de una reflexión, pero además que no tiene que ver con que, bueno, todo tiempo pasado fue mejor. No, todo tiempo pasado tuvo su encanto, como todo tiempo presente lo tiene. Seguramente hoy encontramos encanto en muchas cosas encantadoras en muchos sentidos. Sí, en un momento difícil, hay quienes dicen que sí es el peor momento de la historia mexicana. Yo creo que no, yo creo que hemos tenido muchos momentos difíciles en la historia mexicana. Este es uno más. Como siempre, como mexicanos aprendemos a sobrevivirlos, aprendemos a vivir con ellos muchas veces. La idea es que no hagamos ya cosa de que esto no se puede cambiar. Yo creo que sí se puede cambiar, pero una lectura de este tipo yo creo que nos refresca, es un pequeño oasis para tomar un respiro frente a las noticias que tenemos cotidianamente. Yo no quiero terminar sin que alguien, si quiere preguntarle algo a Héctor, todo lo que quiera, está aquí dispuesto a preguntar, a responder. Aquí tienen al autor, y si no tienen preguntas, pues de todas maneras aquí pueden conseguir ambos volúmenes, que de una vez se los firme con foto y toda la cosa. Pero pues todavía tenemos algunos minutos, ¿sí, verdad? No podemos mucho. hacer, si les parece bien, 3 preguntas, 3, 4 preguntas, para que las personas puedan empezar a acercarse desde aquel lado para la firma de ¿Alguien libros. quiere preguntar algo? Yo por mi parte le agradezco mucho la invitación y venir aquí con Héctor a presentar su libro. A ver, ahí. A ver, espérame. Buenas noches. Para el señor Héctor, lo escuché decir alguna vez que en el pasaje entre Bolívar y Gante, ya está cerrado, era un pasaje comercial, que había una escultura de Iturbide. ¿Sí? No recuerdo eso. ¿Se ubica el pasaje comercial que había ahí? Bolívar. Pasaje Iturbide. Ajá, Sí. que había una escultura de Iturbide ahí. No recuerdo eso. Es que usted lo mencionó alguna vez, ¿Sí? que ahí, y me llamó la atención porque en esa esquina, en Bolívar con Madero, hay un edificio rosa enfrente de la Casa Borda, del edificio, y ahí está la escultura. Es que un día la vi y me acordé que usted la había mencionado. No lo tenía en la cabeza. Muy cerca de ahí estuvo una estatua, es que ahí le entregaron las llaves de la ciudad a Iturbide cuando el ejército trigarante entró a la ciudad. El ejército trigarante iba a entrar a la ciudad por la calle de Tacuba. Ajá. Para llegar al Zócalo y dar una vuelta y recibir los honores, había arcos triunfales y todo esto, y en el último momento Iturbide lo desvió para que entrara por la calle de Madero, porque ahí en la esquina de Madero e Isabel vivía la Güera Rodríguez, que dicen que era tan bella que una vez una persona hizo un pacto con el diablo para que le diera a la Güera Rodríguez, para que la pudiera conseguir. Entonces hizo todo el ritual, se le apareció el diablo y entonces le dijo: si me das a la Güera Rodríguez yo te doy mi alma. Y el diablo le contestó: si yo supiera qué hacer para tener a la Güera Rodríguez, ¿crees que te la iba a dar? Okay. Entonces por ahí pasó. Ajá, pero gracias. Ahí hubo una estatua de Morelos, que hoy está en Tepito, sí, pero está interesante ese dato. Muchas gracias. Acá. Ahí voy. El señor, a ver.
Buenas noches. Bueno, aquí en San Luis Potosí hay una calle de Hernán Cortés y hay un barrio de Tlaxcala y otro de Tlaxcalilla. Le comunico eso a usted porque seguramente también debe aparecer como parte importante de su historia. Muchas gracias. Sí, pero sí, efectivamente es rarísimo que en Cuernavaca hay una estatua de Cortés, pero es rarísimo en la ciudad que haya estatuas o algo dedicado a Hernán Cortés. En general es el gran apestado de la historia, y eso lo hace brutal. Octavio Paz, en su ensayo sobre la identidad del mexicano, habla de la construcción de la Malinche y cómo desfiguramos el pasado y cómo eliminando una vertiente de donde viene el pueblo mexicano, logramos una distorsión brutal de nuestra realidad y de nuestro presente. Y esa distorsión la han aprovechado políticamente mucha gente desde el siglo XIX. Lo comentaba brevemente, la idea de que Moctezuma era un cobarde fue retomada en el siglo XIX y al mismo tiempo que hicieron de Cuauhtémoc el héroe, el gran héroe de la historia mexicana. Y todo eso tenía como fin alentar la leyenda negra del virreinato para poder consolidar la identidad de esa república que estaba naciendo. Entonces fue un recurso, una estrategia política muy efectiva que luego tomó el PRI y nos la enseñó a todos, y por eso está tan arraigada, incluso en altas esferas del poder, altos niveles, la idea de México blanco y negro, los villanos, los liberales, los conservadores, el atraso, los reaccionarios, etcétera. Es lo que les enseñaron en la primaria. Y eso que nos enseñaron en la primaria lo hemos venido arrastrando durante siglos, pero es una idea completamente errónea y distorsionada de la historia. Por eso digo que los 500 años es una gran oportunidad de volver a pensarlo todo, ¿no? Yo creo que hay que pensarlo nosotros como ciudadanos, porque evidentemente el gobierno trae su propia narrativa de la historia, que es normal que la traiga porque generalmente todos los regímenes la traen, pero ya hoy podemos confrontar versiones e interpretaciones. Pero yo sí creo que hay un ejercicio necesarísimo que nosotros hagamos como lectores o como divulgadores para que no terminemos nuevamente en una visión de buenos y malos, sino una visión mucho más incluyente y mucho más, digamos, amplia, y si vale la expresión democrática, donde yo creo que hay que hacer un striptease de prejuicios, porque estamos muy prejuiciados en la historia y es increíble lo que provocó la carta del presidente al rey de España, o sea, una virulencia. Dejen ustedes si fue un desatino en el momento menos propicio o lo que quieran. La gente volvió a vestirse, unos de aztecas, otros de españoles, otros de tlaxcaltecas, y entonces de pronto estábamos en 1519, literalmente, sobre todo en redes sociales. El mundo de fuera de redes sociales es otro rollo, pero en redes sociales yo creo que fácilmente llevaron a 80,000 prisioneros, como cuando se inaugura el Templo Mayor y que fueron sacrificados, según cuentan las crónicas. Yo creo que para darnos una idea de país, simplemente hay que pensar cómo todavía no es posible que los huesos de Porfirio Díaz regresen a Oaxaca. No quieren, no puede ser que vuelvan y que unos huesos y los entierren en el lugar donde nació, donde están sus antepasados. Eso nos dice, yo creo que dice mucho todavía de estas heridas, de estas cicatrices que no han cerrado y que no van a cerrar mientras mantengamos las cosas en este estado. Mientras no nos aceptemos, no podamos aceptar realmente qué somos, vamos a seguir arrastrando estas pugnas estériles, estas discusiones, y vamos a dejar pasar la oportunidad espléndida que nos dan los 500 años de verdad. Ahora sí, vamos a pensar qué pasó. Punto, ¿no? Pues muchísimas gracias. Rápidamente, también hay una calle en honor a Porfirio Díaz Mori, aquí en San Luis Potosí. Pero bueno. O sea, son medio conservadores aquí. Sí, bueno, no conservadores, pero simplemente. Pero lo ponen como. Nadie se ha dado cuenta, más bien. ¿Pero lo ponen como general o como coronel? No, Porfirio Díaz Mori, nada más. Porque en México hay una que es coronel Porfirio Díaz. Pero ese es el hijo, ¿no? No. Sí. Bueno, sí, el hijo Porfirito era coronel. Pero a mí la explicación que me dieron es que cuando fue general es cuando se volvió villano y cuando era coronel es cuando hizo el triunfo de Puebla, todas estas cosas en las que participó. Entonces le rinden homenaje
al hombre que fue antes de volverse el dictador. Exacto. Eso también es pues muy extraño, ¿no? Claro, es como tuitear de, es mi cuenta privada, pero soy funcionario público, ¿no? Somos muy dados a esa dualidad. Sí. Ah, no, bueno, mientras fue héroe, fue militar, fue héroe, ya después ya no. Hay que entender al personaje en su contexto y ya, o sea, yo creo que el problema es ese, nos llenamos de prejuicios porque la historia oficial nos enseñó a pensar en prejuicios. No es porque venga de los españoles o de la conquista, eso es algo reciente del siglo XX. Sí. Esa construcción mental que tenemos con respecto a la historia es una construcción hecha, nos adoctrinaron, ese es el asunto. Para mí el libro de texto de historia es gratuito, fue lo peor, porque no ayudó a entender la historia, sino a adoctrinarnos. Todos los demás libros de texto me parecen perfectos porque había que promover la educación, había que impulsarla, pero ahí todos aprendimos de un solo libro, no había manera de confrontarla. Hoy ya tenemos manera de confrontarla, por eso digo, si el nuevo régimen quiere traer su propia narrativa de la historia, está perfecto, porque tienes 10 versiones distintas para confrontar y crearte tu propio juicio, pero en aquellos tiempos, con lo que crecimos nosotros, esos mitos muy, muy arraigados que hoy nos impiden poder decir, sí, la conquista pasó hace 500 años, perdón, 500 años, no fue ayer. O sea, es como seguir, pues sigo dolido por mi primera novia cuando tenía 13 años, soy un loser absoluto, si me sigo lamentando de eso. Bueno, perdón, no me dejaron de hacer la pregunta. En algún momento, en alguno de sus programas, usted menciona una casa que pertenecía a Doña Marina, allí cerca del centro, en Coyoacán. Más o menos, ¿cuál era la ubicación de esa casa? Donde hoy es la delegación Coyoacán, estuvo la casa de Cortés, y luego a unas cuadras hay una, por la iglesia de la Conchita, hay una casa que le dicen la Casa Colorada y que dicen que ahí vivió la Malinche, pero no hay manera de comprobarlo. En la calle de Cuba hay una plaquita, cuando uno pasa por ahí, en la calle de Cuba, que dice, aquí vivió la Malinche con su esposo, el capitán Juan Jaramillo. Ni siquiera hay un acuerdo de que haya vivido en ese lugar ella, y además la casa es del siglo XVIII, pero tiene que ver con eso, que la Malinche salió de la historia porque todos callaron sobre ella después de la conquista y entró en la leyenda. Entonces no sabemos ni siquiera, no sabemos nada, todo es una de las construcciones más imaginarias que hay en la historia. Todo lo que hemos hecho, todas las imágenes de ella son aproximadas, porque puede ser que haya sido incluso una mujer de 40 años, la Malinche, y nos traemos la idea de esta joven. Bueno, y simplemente si la mejor referencia que tenemos, o quien más la cita, es Bernal, y Bernal escribe su historia verdadera de la conquista como 40 o 50 años después, imagínense, o sea, al final la historia es también una interpretación, y tratar de reconstruir es muy difícil. ¿Quién se puede acordar perfectamente qué sucedió hace 30 años? Con precisión, pues hay que utilizar muchos medios. Entonces, hay que creer la historia, claro, pero también hay que estarla cuestionando constantemente. Bueno, ¿listo? Pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias. Alejandro Rosas, a nombre de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, te damos un muy cariñoso reconocimiento por tu participación. Y Héctor de Mauleón, espero que estés disfrutando tu estancia aquí, pero nosotros estamos disfrutando reconocerte tu enorme talento. Mil gracias.